Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Asiento Extra. Les saluda Karina Garay y hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver sobre el proceso de modernización del transporte público con la puesta en marcha del pago electrónico. Y para ampliar precisamente más detalles y conocer todos los programas que ha venido implementando el Banco Central, nos acompaña don Carlos Melegatti. Él es el director de la División de Sistemas de Pagos del Banco Central. Muchísimas gracias, don Carlos, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Karina. Don Carlos, hablamos de que, el sistema de transporte público se viene modernizando. ¿En cuántos buses están habilitados en este momento el pago electrónico? Bueno, ya tenemos más de 630 buses y todos los trenes, todas las líneas de tren. La línea del tren la pusimos a funcionar en septiembre de 2021. Y ya, 6 meses después pusimos los primeros buses y hemos venido integrando empresas y ya tenemos más de 600 autobuses con alrededor de 20 empresas y estamos haciendo un poquito más de 1 millón de transacciones mensuales en el pago en el transporte público. Llevamos alrededor de 15 millones de transacciones desde que iniciamos, todavía muy poquita para el potencial que tiene el transporte, los pagos en el transporte público. ¿Cuáles son el rango de edad de las personas que más usan el pago electrónico? Es que en Costa Rica el nivel de bancarización es muy alto. El cálculo que tenemos es que estamos alrededor del 91% de personas bancarizadas, ¿sí? Ese es el nivel de inclusión financiera que tenemos para personas arriba de 15 años, ¿sí? Pero hay que recordar que un papá perfectamente le podría abrir una cuenta y tener una tarjeta. Lo bueno es que lo que vemos es que la adopción para las poblaciones jóvenes, sobre todo si las líneas de bus pasan por universidades, colegios, la adopción es muy rápida, y esos son los primeros que se tiran a pista para usar el pago en el transporte público, los jóvenes. Pero en general vemos que con todas las edades, cuando a las personas les molesta ir a buscar los billetes, las monedas para pagar el transporte, entonces automáticamente, usan, la gente en Costa Rica está muy acostumbrada al pago sin contacto, acercar la tarjeta y pagar en el comercio, entonces esto es una misma experiencia de pago. En el transporte público solo se aplicaba en un 21% de las unidades de la gran área metropolitana. ¿Cuál es la proyección de crecimiento? Sí, vamos a ver. En el gran área metropolitana, se atiende con alrededor de 3.000 buses, ¿sí? Entonces son 600 de 3.000, ¿sí? Es un poquito más del 20%, pero en el gran área metropolitana se hacen el 80% de los viajes, ¿sí? Y entonces la proyección es que esperamos cerrar este año con más de 1.000 buses operando, un poquito más de 1.000 buses, y queremos tener los 3.000 buses para finales del año que viene. Entonces ahí ya prácticamente es tener el 80% de los viajes cubiertos, con pago electrónico. ¿Qué es lo que falta, don Carlos, para implementar que estén en todo funcionando como sucede en este momento en el transporte de tren? Es básico, tenemos muchísimos retos, sí. Uno es el equipamiento. En este momento ya se está en fabricación de los dispositivos de lectura, los dispositivos que le llamamos validadores que van en los buses, pero cuando vengan esos dispositivos tenemos que agarrar cada una de las empresas. Y en Costa Rica los retos son de diferente tipo, Cuando uno va a Europa, por ejemplo, y va a ver una empresa de buses, nos hemos encontrado con empresas que tienen 2.000 buses, 5.000 buses, 8.000 buses. Entonces aquí los 5.000 buses pertenecen a 350 empresas.
Entonces, cuando uno va a una empresa que podría tener 15, 20 buses, tiene que hacer el mismo trabajo, como si fuera una empresa muchísimo más grande. ¿Y qué es el trabajo? No solo es, instalar los equipos de lectura en la empresa, sino es capacitar al personal de tesorería, de contabilidad, entrenar a los choferes, entrenar de una u otra forma, hacer campañas educativas para los usuarios. Entonces la idea es crear un contexto, digamos, muchas gracias, alrededor de todos los usuarios y de la empresa misma. Entonces normalmente se simplifica, digamos, el trabajo pensando que nada más es instalar un equipo, como si eso fuera un datáfono de un comercio. Y es dramáticamente diferente ese equipo, el funcionamiento, todo, a un datáfono en un comercio. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es fundamentalmente ir incorporando cada una de esas 350 empresas. Y son empresas que desde hace 50 años operan en efectivo. Entonces, sacar una empresa que opera en efectivo, digamos, y pasarla al pago electrónico, se dice fácil, pero es complejo, porque la cultura misma de la empresa se ha movido por siempre los choferes, todos están acostumbrados, sus mismos usuarios. Entonces es un trabajo, digamos, que se va haciendo poquito a poco, pero bueno, ya estamos en el proceso de masificación. Don Carlos, de las unidades de autobuses que en este momento tienen el pago electrónico, ¿qué porcentaje lo realizan las personas? ¿Pago electrónico y pago en efectivo? Muy bien. ¿Tienen ese dato? Sí, esa es como la penetración, le llamamos nosotros. Como empezamos antes en el tren, ya el tren está casi en el 50% de la penetración, 50%. O sea, la mitad de las personas pagan utilizando tarjetas bancarias. Las empresas que van más adelante en buses, la que va más adelante ya está casi en 40% de penetración, ¿sí? O sea, de cada 10 personas que suben al bus, 4 pagan con... y estamos ahí, estamos en un rango de 30 a 40% de penetración, y todos los días, poco a poco, digamos, las personas se van familiarizando con él. Ya ven a otra persona que se subió antes, que pagó, entonces van tomando confianza. Cambiar los hábitos de pago, no solo en el transporte, sino en cualquier otra cosa, es muy complejo. Cuando usted tiene una población que toda su vida ha pagado en efectivo, y sacarle de ahí y pagar con tarjeta bancaria, quizás aquí lo que me gustaría decir es, estamos constantemente haciendo encuestas sobre las personas para ver cuál es digamos, cómo van utilizando el sistema. Y hay algunas personas que piensan que cuando hay un sistema de pagos, ese sistema lo montó la misma empresa. Entonces tienen desconfianza de cómo la empresa implementó el sistema por los temas de seguridad, porque acuérdese que está usando su tarjeta bancaria. El mensaje que siempre transmitimos es, no es la empresa la que montó ese sistema, es el Banco Central, ¿sí? Junto con todos los bancos. O sea, ese sistema, digamos, esa transacción no llega, ¿sí? Cuando pagan en el bus, no llega esa transacción a la empresa, a los sistemas de la empresa, llega directamente al Banco Central. Todo el software, digamos, todas las seguridades, todo está controlado por nosotros, digamos, ¿sí? Desde que sale del bus hasta que llega al sistema central, en el Banco Central, y que se envía, digamos, a los bancos. Todo eso está totalmente garantizado por nosotros. O sea, cuando ven un validador en un bus, que con total confianza puedan usarlo, digamos, al igual que cuando llegan a un comercio, a un supermercado, digamos, a una tienda, digamos, que usan un datáfono, aquí lo pueden usar con la misma seguridad. Don Carlos, en esas encuestas, ¿qué más han encontrado ustedes? ¿Cuáles son esas dudas tal vez que tienen los usuarios? Bueno, muchísimas, digamos. Y primero la desconfianza. Normalmente, y sobre todo gente que ha ido a otros países, compra una tarjeta de transporte y le echa plata a esa tarjeta. Entonces las personas están acostumbradas a eso. Y entonces, bueno, es un poco sacarlas de ahí, sacarlas del efectivo, sacarlas de las tarjetas exclusivas para el transporte. ¿Por qué nosotros
dimos un paso, digamos, donde nos saltamos todo lo que es el pago con tarjeta exclusiva, la tarjeta, eso le llaman sistema cerrado, porque resulta que cuando uno va a otro país tiene que comprar la tarjeta, tiene que cargarle plata a la tarjeta, el sistema tiene que distribuir esas tarjetas por todo el país, hay que pagar los procesos de recarga de esas tarjetas, todo muchísimo más caro. Lo que estamos preparando es un sistema que con la misma tarjeta que yo pago en miles de lugares, digamos así, o un extranjero cuando viene con su tarjeta pueda pagar en el transporte público sin comprar, digamos, un instrumento de pago, sin echarle plata, sin cargarle, ¿sí? Cargar su cuenta, es utilizar el mismo medio de pago que usa normalmente. Entonces, bueno, son todos temas, digamos, que le damos tratamiento para generar confianza a que la gente lo use masivamente. Don Carlos, ahora sé que hablaba de que el 50% de los pasajeros en el servicio del tren ya lo están utilizando. Uno dice, bueno, que es bastante, sin embargo, eso se comenzó a implementar desde el 2021 en trenes. En trenes. Sí. Es decir, se ha avanzado muy poco, me parece a mí, o cómo ustedes, cómo lo catalogan en comparación con experiencias de otros países. Sí, lo que pasa es que ¿cuántas personas viajan en tren? O sea, es cierto, digamos, ha venido, digamos, avanzando en el tren, pero no todos las personas que viajan en transporte público viajan en trenes. Entonces, solo ahí se tenía la experiencia. Entonces, ¿cuándo es que efectivamente las personas se enfrentan al pago en el transporte público? Es básicamente cuando equipamos la empresa y la ponemos a funcionar. Es ahí, sí. Pero mira qué interesante, digamos, sí, pusimos Lumaca a funcionar, es esta empresa muy importante que hace la ruta Cartago-San José, miles de personas. Y entonces en Lumaca empezamos en abril y ya está casi en el 35% de penetración. Fue de las empresas que más rápida penetración tuvo. Es más, la que tiene más penetración es una ruta en el Huarco de Cartago. Parece ser que los Cartagos están muy bancarizados y se animan a utilizar la tarjeta. Las rutas de Cartago son las que tienen la mayor penetración. Básicamente uno aquí lo que tiene que decir, bueno, ¿y por qué esto no avanza más rápido? ¿O qué tenemos que hacer para que la penetración aumente, para que más gente use? Aquí otros países lo que han hecho es crear incentivos. Por ejemplo, que usted, cuanto más viaje en el transporte público, más barato le cueste la tarifa. Esos incentivos no están en Costa Rica, digamos, todavía, sí, quizás es algo. Preparamos el sistema para que ese incentivo esté, pero todavía en este momento no está implementado. Es un servicio al costo, el usuario paga todos los costos del transporte. Y entonces, ¿cuáles incentivos tiene el usuario para salirse del efectivo? La otra que podría hacer es una ley que obligue al pago en el transporte público, digamos así, con tarjetas, ¿sí? En forma electrónica, y entonces nada de eso está. Entonces, básicamente lo que ahora estamos haciendo es campañas para que la gente vaya sintiendo de que es algo que le beneficia, pero todavía no está ese conjunto de incentivo que no lo vamos a poder definir nosotros, ni los bancos, digamos, tiene que ser, los reguladores de la industria del transporte que perfilen, digamos, cuáles incentivos tiene la gente para pagar. Acuérdense que también hay una resistencia, hay gente que por más que tenga su tarjeta en la billetera, en la bolsa, su tarjeta bancaria, les encanta pagar como han pagado los últimos 40 años y entonces a eso, de ahí poquito a poco, digamos, vamos a tener que sacarlos de esa realidad. ¿Y cómo está Costa Rica en comparación a otros países, América Latina, por ejemplo, en el pago de servicio? Bueno, si vamos al pago contactless, digamos, que es igual como se hace en el transporte público, nosotros tenemos se hacen alrededor de 1.000 millones de pagos con tarjeta bancaria, ¿sí? Unos 980 millones el año pasado. En este año se espera pasar de 1.100, 1.150 millones de transacciones. Ahora muy poquitas de esas en el transporte público, pero la mayoría en comercios.
La mayoría de esas transacciones, más del 85% son contactless. Si usted ya va a un comercio y le acercan el datáfono y nada más acerca la tarjeta, eso lo iniciamos allá en el 2015, regulamos todo lo que era el contactless, los bancos hicieron un gran trabajo cambiando todos los datáfonos, cambiando todas las tarjetas, hubo que cambiar todas las tarjetas, más de 10 millones de tarjetas, casi 200.000 datáfonos hubo que cambiarlos para que poder usar la tecnología contactless. Y como le digo, o sea, casi 1.000 millones de transacciones, digamos, y el 85% de esas transacciones son contactless, digamos. Entonces, un avance enorme. Costa Rica está entre los 3 países que tienen más uso del contactless en América. Y en sistema de pagos, aquí usted me daba algunos datos. ¿Cómo estamos en transacciones y en montos? Don Carlos, tal vez si me ayuda en banca en línea. Sí, o sea, nosotros esto lo ponemos un poco para tratar de explicarlo, porque es complejo, digamos, categorizar los pagos. Pero si podríamos pensar en 4 cuadrantes. El primero, la banca en línea, todos aquellos servicios que me da el banco con la banca móvil, la banca por internet. Ahí estaría Simpe Móvil, porque Simpe Móvil es un canal más de la banca. Ese sería el primer cuadrante. Ahora vemos los números. El segundo cuadrante, las transacciones que se hacen con tarjeta. Pero yo digo tarjetas, pero es más que eso, digamos, son tarjetas de débito, crédito, prepago, pulseras, relojes, cuando desmaterializamos la tarjeta en un móvil, Apple Pay, ¿sí? Todo ese tipo de instrumentos, ¿sí? El tercer cuadrante sería el pago en el transporte público. Ahora vemos qué significa el pago en el transporte público y por qué motivo estamos impulsando eso. Y después el pago en efectivo, todo el resto de cosas que todavía no se han digitalizado, los pagos. En la banca en línea, digamos, sí, la banca móvil, todo lo que se hace en los canales digitales de los bancos, hacemos casi 860 millones de transacciones. Ahí se mueve el alto valor del país, ¿sí? Casi el 92% del monto transado, sí, está en esa parte. Digamos, los pagos que se hacen entre bancos, ahí es donde está, donde se mueven realmente los fondos, los altos volúmenes. Eso representa el 30% del total. Perdón, no lo dije, es la totalidad de los pagos que se hacen en Costa Rica andan alrededor de 3.000 millones de transacciones. 3.000 millones de transacciones. El 30% de esos 3.000 millones es la banca en línea, ¿sí? La banca en línea y todos estos mecanismos que hablamos. Después, de esos 3.000 millones, casi 1.000 millones, como decíamos, es pagos con tarjetas, casi 1.000 millones, solo que ahí eso es el 33%, pero solo es el 6% del monto. La transacción de una tarjeta de crédito anda alrededor de 50.000 colones, 55.000 colones, entonces ya son montos, digamos, son montos más bajos, solo el 6% del monto, pero casi 1.000 millones de transacciones. En el transporte público, aunque parezca mentira, se hacen al año 600 millones de transacciones, entre 550 y 600 millones de transacciones, y eso es lo que estamos tratando de digitalizar ahora. Es el 20% de las transacciones totales, pero solo es el 0.1% del monto. El transporte público, el reto es mover muchas transacciones y no mucho monto, porque acuérdese que una transacción promedio en el transporte público gira alrededor de $1. $1 es la transacción promedio, 600, 700 colones, por ahí anda, pero son 600 millones de transacciones. Es muy poco monto, pero muchas transacciones, y después calculamos que alrededor de 500 millones de transacciones todavía en Costa Rica se pagan en efectivo. La gente todavía sigue utilizando el efectivo. Sí, sí. Aunque en menor cantidad, pero todavía es mucho el monto todavía. Quizás un dato que puede ayudar es en el año antes de la pandemia, 2019, no había empezado la pandemia, sacamos la estadística y retiros en cajero automático. Eso es un buen elemento de cuánto se usa el efectivo. Se hicieron casi 170 millones de retiros en cajero automático. Nosotros, los ciudadanos, que íbamos al cajero y retirábamos efectivo.
El año pasado se hicieron 95 millones, pasamos de 170 a 95. ¿Sí? Todavía no estamos en la mitad, pero es un retiro, o sea, ya uno no va a ver las filas que se hacían en los cajeros. Si menos gente va a los cajeros, a los cajeros automáticos a retirar efectivo, es porque algo está pasando en los medios electrónicos, algo está pasando, digamos, ¿sí? Solo que todavía tenemos industrias, usted va a la feria del agricultor, todavía algo se paga en efectivo ahí. Digamos, la industria del transporte público, que todavía estamos en proceso de digitalizarlo, pero venimos fuertemente en un proceso de eliminación del efectivo como medio de pago para la transacción promedio. Y si bien en las ferias del agricultor también muchas de las compras se está impulsando por pago de Simpe Móvil. Sí. Que también usted va a la feria del agricultor y muchas personas pagan con Simpe. Y está el rótulo, ¿verdad? El rotulito, ¿no? Sí, digamos, si hay una cosa que nos encanta de pensar en Simpe Móvil, es que nos ayudó a impulsar la bancarización y la inclusión financiera de los grupos poblacionales normalmente excluidos. O sea, ya una persona va a la feria del agricultor y tiene el número de Simpe Móvil, pero si solo tiene el número de Simpe Móvil, se sabe que esa persona tiene una cuenta. En el fondo, al rato se bancarizó para tener esa cuenta, pero uno pasa, digamos, cuando las personas que hacen ciclismo y pasan por las rutas, gente que vende frutas, digamos, en las rutas, y tiene su numerito de Simpe Móvil y le puede pagar por ahí. Todas esas personas, digamos, de una u otra forma, se fueron bancarizando y digitalizando sus pagos gracias a algo tan básico como la herramienta de Simpe Móvil. Don Carlos, volviendo al pago en transporte público, el último anuncio fue el de la empresa de Guadalupe. ¿Qué viene? ¿Cuál otra empresa sigue? ¿Con cuál están trabajando? Bueno, estamos muy cerquita, digamos, y si todo sale bien, finales del mes que viene, quizás inicios de octubre, se está hablando de San Antonio de Desamparados, digamos, una empresa de 70, 80 buses, y la empresa Laret, ¿sí?, que también trabaja en la zona sur, en la parte sur de San José, que esa sí ya es una empresa de 120 buses, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las que vienen, y estamos esperando que ya vengan el equipamiento que se está fabricando, porque una de las piezas del validador se fabrica en Alemania y otra de las piezas se fabrican en Singapur, en República Checa, en Costa Rica hay una empresa muy importante que fabrica también de esos equipos, y entonces estamos esperando que vengan esos inventarios para ya definir cuál es la secuencia de empresas que siguen. Don Carlos, y también, aparte de lo que vienen esas dos empresas, a finalizar el año, ¿tienen alguna proyección de cuántas unidades más podrían estar? Creemos que podemos andar en alrededor de 1.200, entre 1.000 y 1.200 buses, ¿sí? Lo que vamos a hacer, no van a ser muchas empresas, sino lo que estamos haciendo ahora es priorizando las empresas que tienen más cantidad de buses, ¿sí? Para tratar de hacer un esfuerzo y equipar masivamente. Y usted lo ve, digamos, sí, Guadalupe tiene casi 120 buses, ve un montón de ramales, un montón de recorridos. Lo mismo fue con la de Cartago de San José. Se está hablando ya también con Tuasa, digamos, que hace el recorrido, es una empresa muy grande, muy importante, que hace el recorrido de San José a Alajuela. Tapachula, digamos, que ve todo lo que es Escazú, Santana. Entonces son empresas muy muy grandes, algunas de esas 150, un poquito más de buses. Entonces tratar de equipar esas empresas, digamos, sí, de primero, para tratar de afectar en forma positiva la máxima cantidad de usuarios. Don Carlos, y también el estar digitalizadas estas empresas también ayuda a contabilizar y sobre todo verlo el tema de las tarifas en la ARECEP, para tener un estimado de cantidad de pasajeros también. Muy importante eso que comenta Karina. Claro, ahora vimos el beneficio de cara al usuario, es no tener que tener las moneditas para pagar, pero aquí los usuarios tienen que hacer conciencia, digamos, porque primero era el tema de, los empresarios no querían conectarse, digamos, no, pero ya hay empresarios que hicieron la tarea, digamos así, pero como dijimos, solo el 40% de la gente lo usa. Pero ¿qué significa, digamos, hacer un pago electrónico, sí, para las personas?
Y ahí viene la pregunta suya, digamos, cuando yo hago el pago, dejo registro en el sistema, digamos, del pago electrónico que hice. El día de mañana, cuando tengamos más información, el ARECEP, ya estamos trabajando con ellos para que se conecten al sistema del Banco Central y que puedan ver cuál es la cantidad de transacciones que se hicieron por cada una de las empresas. Eso es la demanda, ¿sí? Hoy por hoy la demanda de una u otra forma la dan los mismos empresarios. Los mismos empresarios dicen, esta es la cantidad de gente que viajó. Pero recuérdese cómo es que se calcula la tarifa. La tarifa es el denominador, el numerador es, ¿sí?, la parte de arriba del cociente, costos. El costo del diésel, el costo de las llantas, del chofer, del mecánico, dividido entre el número de pasajeros. Esos dos datos de una u otra forma hoy los da el empresario. Pero cuando ya tengamos pago electrónico masificado, la cantidad de pasajeros va a salir del sistema. Entonces, de una u otra forma, las personas, cuando pagamos el transporte público utilizando medios electrónicos, va dejando un registro que le va a servir a los reguladores, por ejemplo, el ARECEP, para definir correctamente las tarifas. No es que ahora no sean correctas, pero es con mucha más certeza, porque va a salir de un tercero de confianza que se llama el Banco Central, de ahí van a salir tarifas. Toda esa cantidad de pasajeros se saben que son pagos y gente que efectivamente viajó. Eso es un elemento, uno de los elementos, pero hay muchos más. Tengo que destacar también que el sistema es anónimo, o sea, el sistema no sabe si es usted o soy yo que está viajando, pero sabe que es una persona que se subió en tal lugar, digamos, se bajó en tal otro, y se subió a otro bus y hizo el recorrido. Entonces, el día de mañana, el mismo MOP, el CTP, va a poder ver cómo nos desplazamos las personas para crear nuevas rutas, digamos, y modificar las rutas actuales, poner más cantidad de buses a una hora determinada, porque va a haber la cantidad de pasajeros que baja en cada uno de los horarios. Entonces, la verdad es que la información del pago electrónico le va a poder servir a los reguladores y a los mismos empresarios de transporte para mejorar, digamos, sí, la atención de la movilidad de las personas. Y eso es fantástico. Entonces, tiene varias aristas. Una arista es no usar el efectivo, no usar billetes y moneda, pero la otra es brindarle información a reguladores y operadores para poder que el transporte sea más eficiente. Es un poco el objetivo. Don Carlos, ¿qué tanto ha costado llegar a ese acuerdo con las empresas autobuseras? Sobre todo porque también hay aquí un monto de inversión para ellos. Sí, mucho al inicio, muchísimo al inicio. ¿Y por qué? Digamos, y yo no diría que ellos eran las barreras a superar. Ellos eran la barrera importante. Pero también es que en Costa Rica hay una particularidad, digamos, y lo pongo así, digamos, usted va a Madrid, a España, y hay una autoridad de transporte. Y la autoridad de transporte define todo en el transporte público. ¿Qué pasa con los taxis, los buses, los trenes, el metro, con absolutamente todo? Va a Londres y la misma cosa, digamos, es más, hasta los barquitos que andan por el río Támesis también los regulan ellos, cuánto cuesta, digamos, todo, pero regulan absolutamente todo. Una sola autoridad regula todo. Entonces está muy concentrada las decisiones, digamos, de todo, hay mucha eficiencia ahí. Pero en Costa Rica hay algunas particularidades. El MOP define la política pública, el CTP da las concesiones, ¿sí? Dice cuántos buses, qué ruta. El ARECEP define las tarifas. Y cada uno con su junta directiva, ¿no? Y después el INCOFER, otra junta directiva, digamos, para los trenes. Entonces, cuando empezamos con esto, digamos, dijimos, wow, ¿y cómo vamos a hacer? Porque en el fondo, para hacer un sistema único de pago electrónico, tenemos que poner de acuerdo a todas estas entidades públicas. Vea, ahí no estamos hablando de los empresarios de transporte. Entonces, hicimos un convenio al inicio, en el 2017 hicimos un convenio donde pusimos a firmar todo y creamos una gobernanza de lo público. Creamos 2 comités, el comité director, donde está el ministro de Transporte, el presidente INCOFER, el presidente del Banco Central, el regulador general, y debajo de eso estamos todos los segundos, los que estamos con pico y pala, digamos así. Y entonces creamos una gobernanza, y esa gobernanza es la que nos permite estar en este momento aquí. Pero cuando fuimos y eso fue en el 2018, inicio del 2018, dijimos, ya tenemos la gobernanza de lo público. ¿Y las empresas cómo están? Cuando empezamos a hablar, de hecho, había
6 cámaras de autobuseros, 6 cámaras, ¿sí? Imagínense, la de Guanacaste, la de Cartago, la de, sí, o sea, demasiadas cámaras. Entonces, ¿cómo hacemos para poner a todo el mundo de acuerdo? Y bueno, creamos también otro convenio donde nos pusimos de acuerdo, digamos que íbamos a hacer un sistema único para todo el país, que ese sistema iba a operar en el Banco Central, a la par del SIMPE, que lo iba a regular la Junta Directiva del Banco Central, que iba a usar tarjetas bancarias. Nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas, lo firmamos, y aunque a usted le parezca mentira, Karina, gracias a esos convenios es que hoy por hoy, digamos, tenemos a todas las instituciones y a los empresarios caminando en conjunto. Si en el país para otro montón de temas, digamos, no se hace esto, no se crea esta gobernanza, es muy difícil en industrias de este tipo, digamos, sí, porque hay muchísimos intereses siempre, y entonces, bueno, eso fueron buenas decisiones, después también mucha humildad para tratar de escuchar a todos los actores y aprender. Hemos aprendido mucho de los empresarios, sí, ellos son los que tienen la experiencia, y bueno, con ellos venimos caminando, digamos, costó mucho el inicio, pero ya en este momento hemos superado muchísimas barreras. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa comercial, pero al regresar vamos a seguir conversando con respecto al tema de pagos electrónicos en el país. Hacemos una pausa, ya regresamos. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Muy buenas tardes, seguimos en Asiento Extra, hoy hablando con don Carlos Melegatti del Banco Central, un tema sobre el pago electrónico tanto en buses como también en el sistema bancario, qué tan bancarizados estamos los ticos. Don Carlos, tal vez si entramos de lleno también a este tema, ¿verdad? Bueno, que lo mencionamos al inicio de la entrevista, pero tal vez ahondar un poco más. Sí, digamos, el cálculo que tenemos es cuando agarramos la cantidad de tarjetas bancarias, ¿sí? Perdón, la cantidad de cuentas entre la población, ¿sí? El dato que nos da el INEC, ¿sí? La población oficial de Costa Rica. Entonces, la cantidad de cuentas entre la cantidad de personas, ¿sí? Arriba de 15 años, que es como se calcula internacionalmente, nos da que el 91% de la población arriba de 15 años, digamos mayor a 15 años, tiene una cuenta bancaria. Ese es el nivel de bancarización. Y la bancarización se asocia un poquito con la inclusión financiera, o sea, le llaman, la bancarización es como la inclusión financiera débil. El hecho de que yo pido que me abran una cuenta, me asocian ya en este momento una tarjeta, me asocian SIMPE móvil y yo puedo hacer pagos. Y esa es, así de primera instancia, es ¿cómo se llama? La bancarización, y le llaman inclusión financiera débil. ¿Por qué? Porque cuando yo hago pagos, digamos, sí, van quedando registros en mi estado de cuenta, van quedando registros en mi cuenta, donde yo puedo agarrar ese estado de cuenta y mostrárselo a una entidad financiera y decirle cuál es mi capacidad de pago. Vea, estos son los pagos que yo recibo, los pagos que yo hago. Y parece mentira, con un simple estado de cuenta yo puedo ir al banco y el banco me podría dar un crédito, porque ahí está todo el registro, digamos, de mi capacidad de pago. Cuando yo pago en efectivo no queda nada de eso. Entonces, el hecho de bancarizar a las personas y de hacer inclusión financiera débil, aunque sea débil, me permite ir a una inclusión financiera mucho más fuerte, que me den un micropago, me den seguros, me den otro servicio financiero. Acercar, digamos, a la población, a las entidades financieras, es, digamos, tener la posibilidad de servicios para mejorar su calidad de vida. Don Carlos, ¿y cómo las personas garantizarse que realmente en el pasaje de autobuses le están cobrando lo que corresponda? ¿Y cómo hacer ese reclamo si me están cobrando de más? Claro, bueno, eso es buenísimo, digamos, sí. Nosotros hemos programado el validador para que con unos números grandotes, bien grandes, diga cuál es la tarifa, ¿sí? Entonces eso nos costó bastante, digamos, esa programación. Entonces la tarifa que está en el sistema central la llevamos al validador. Entonces,
le mostramos en la pantalla del validador cuál es el ramal que está haciendo, cuál es el recorrido, cuánto es la tarifa, y si esa tarifa no es, inmediatamente hay que decirle al chofer. Entonces las personas ven la tarifa, es un número muy grande, fácil de verlo, y entonces al acercar la tarjeta, digamos, sí, ese es el cobro que le va a hacer. Pero también esa sería la primera relación que tienen las personas, digamos, es en el bus, cuando se sube al bus y paga, acerca la tarjeta. Pero también desarrollamos una app, ¿sí?, que se llama SimPTP Móvil, SimPTP Pasajeros, que usted lo puede bajar gratis de las tiendas, de todas las tiendas, y entonces asociar la tarjeta a ese app, ¿sí? Entonces usted baja el app, asocia la tarjeta, se inscribe, y entonces automáticamente el sistema le empieza a dar el estado, le hace el registro, le muestra el registro de todos sus viajes y sus pagos, ¿sí? Entonces, digamos, usted paga hoy en la mañana, paga, digamos, mediodía, hace viajes, todos los viajes, entonces ahí le da un estado, digamos, de los viajes. Entonces, eso es lo que le recomendamos a las personas cuando usan el transporte público, para ver si efectivamente cómo fue que le debitaron su cuenta y por qué conceptos. Recordarlo, don Carlos, Simpe, ¿cómo se llama la aplicación? SimPE-TP Pasajero. Pasajero, entonces eso es gratis, lo bajan de la tienda, ahí asocian la tarjetita o las tarjetas que usted normalmente paga en el transporte, y entonces ahí le va a salir, digamos, sí, todos los viajes que hizo. Yo viajo en Lumaca, digamos, viajé a tal hora, el viaje fue a tal hora, pero el cobro me lo hicieron tiempo después. Ahí viene todo el detalle para que las personas, y eso es lo que hemos visto, y los empresarios nos dicen eso, cuando hablan con los usuarios, dice, apenas bajan el app y ven las transacciones, las personas, eso le da una gran confianza. Y si hay un pago que no corresponde, ¿cómo hacer el reclamo, don Carlos? Bueno, digamos, nosotros tenemos estamos en este momento desarrollando en el mismo app de SimPTP Pasajero para poner los reclamos ahí mismo, para que usted no tenga que andar por todo lado, digamos, sí. O sea, que el app le sirve. Perdón que lo interrumpa, ¿tiene ahí el app a mano? El app lo tengo, sí. También para las personas que también nos ven por Extra TV, sí. 42, para mostrarlo. Aquí dice TP. Tal vez si lo muestra al frente, ahí, para que las personas lo tengan. Sí, digamos, dice TP, digamos, sí, es un aplicativo, sí, es un aplicativo donde yo asocio ahí las tarjetas y me da todo el detalle. Ahí lo tenemos. Todo el detalle, digamos, sí, esto es muy, muy importante, digamos, sí. Y ahí también se va a hacer para las quejas de las personas. Entonces, que le cobraron de más en el este momento, en el sitio web del banco, ponemos un número de teléfono y una dirección, que esa sería de última instancia, porque queremos que el app lo haga todo. Si las personas, digamos, están viendo aquí los viajes que hacen, si tienen una duda, una consulta, digamos, sí, entonces que nos pongan las consultas y por ahí mismo lo atendemos. Nos gustaría que el 100% de los pasajeros tengan SimPTP Móvil, porque sería la forma de hablar, digamos, directamente con el Banco Central y con el sistema, con los técnicos del sistema de pagos. Esta app está en las diferentes todas las tiendas. En todas las tiendas está, sí. Y es gratuito, sí. Don Carlos, hablando también un poco del tema de cómo ha venido digitalizándose el país, también ha venido aumentando el tema de las estafas. ¿Qué protección o cómo han venido mejorando todas estas seguridades, sobre todo para evitar que se den este aumento en estafas bancarias? Bueno, digamos, habría que ver, digamos, las estafas en cada uno de los medios de pago, porque cada uno tiene sus diferentes. Por ejemplo, cuando empezamos a regular, ¿se acuerda que antes las tarjetas bancarias tenían una banda magnética, sí? Y entonces la banda era muy fácil falsificarla, digamos, y había mucho fraude, pero apenas le pusimos el chip y el contactless, digamos, el fraude se vino abajo. Ahora el fraude pasó, en el tema de las tarjetas, pasó
de las transacciones presenciales en comercio, ya ahí en Costa Rica es bajísimo, digamos, el fraude pagando en el comercio, pero se fue al fraude en comercio electrónico. Entonces, porque en comercio electrónico, digamos, sí, con solo digitar en comercio, cuando estoy en una tienda, en comercio electrónico, con solo digitar el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y los códigos de seguridad, digamos, con eso podrían estafarme, ¿sí? Y no tienen que ni siquiera tener mi tarjeta, tienen que tener esos 3 datos: el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y los códigos de seguridad que están al dorso de la... ¿sí? Y entonces, mucho cuidado, tratar, y por eso impulsamos el contactless. ¿Por qué impulsamos el contactless? Para que usted no le entregue su tarjeta a nadie. Todavía tenemos gentes que entregan su tarjeta, ¿sí? Y eso es malísimo, porque ahora con un teléfono celular le toman un par de fotos, digamos, ¿sí?, a la tarjeta, y ya, ahí con eso fue suficiente para entrar al sitio web y estafar. Entonces, nunca desprenderse de la tarjeta, no hay por qué desprenderse de la tarjeta. Además, un elemento de seguridad que pusimos adicional es que toda transacción hasta 50.000 colones en tarjeta es, como llaman, no me tengo que autenticar, pero arriba de 50.000 pesos tengo que dar el PIN. Hay personas que le incomodan, bueno, ya menos, cada vez menos, pero al inicio hubo una gran resistencia de que no querían dar el PIN. El PIN es algo que uno lo puede memorizar, digamos, sí, quizás tenerlo en un teléfono seguro, que es lo que hacen algunas otras personas, pero digitar el PIN es una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque si a usted le roban su tarjeta y hacen una transacción mayor a 50.000 colones, si ellos pueden tener la tarjeta, pero si no tienen el PIN, simplemente no pueden hacer transacciones. Entonces, bueno, ahí esos elementos. Después, cuando usted entra a la banca móvil, a la banca por internet, utilizar de buena forma, con las recomendaciones que le da a cada una de su entidad financiera, los mecanismos de seguridad. No dar los mecanismos de seguridad, ¿sí?, cuando entra en la banca por internet. La recomendación que nosotros hacemos siempre, tratar de usar la firma digital. Si su banco le ofrece la posibilidad de autenticarse con firma digital, eso es muy, muy robusto. Ya la firma digital, y quizás en algún día, Karina, tenemos que hacer un programa de esto para hablar de firma digital. Ya llegamos a la firma digital, ya la tenemos en el móvil. Antes se acuerda que era una tarjeta de firma digital. De esas tarjetas hemos emitido 700.000 tarjetas de esas, pero ya llegamos al móvil, es mucho más barato, mucho más integrado. Entonces, aquí ya se puede conseguir con un muy bajo costo, digamos, sí, porque el teléfono lo pone la persona, emitir el certificado digital aquí, y entonces tratar de usar estos mecanismos. Ya hay bastantes bancos que ofrecen la posibilidad de autenticarse con firma digital. Y entonces, bueno, es seguir las recomendaciones que le hace cada una de sus entidades financieras. En particular, nosotros recomendamos la firma porque es el elemento más seguro. Don Carlos, con respecto a digitalizar el PIN, que usted mencionaba que al inicio hubo mucha oposición de los usuarios. Algunos todavía siguen pensando, don Carlos, que el digitalizar el PIN, si hay una fila detrás de las personas, también es inseguro. Las personas que está detrás suyo pueden memorizar su PIN y si usted pierde la tarjeta. ¿Cuál es ese grado de seguridad o inseguridad? Digamos... Normalmente los datáfonos, no sé si lo ha visto, tienen unas barreritas ahí de lado. Claro, si uno tiene una persona en la espalda de uno viéndole eso, uno debería sospechar por qué está tan cerca mío. Pero el PIN es algo súper posicionado en el mundo entero. Usted va a Europa con 500 millones de habitantes y usan el PIN desde hace 20 años, ¿sí? O sea, es algo que cada vez más, para usted va a Brasil, da el PIN, digamos así, en la mayoría de los países en Latinoamérica se está posicionando el PIN y va a ser una medida, digamos, a nivel mundial. Bueno, puede ser el PIN, pero no necesariamente usted tiene que dar el PIN. O sea, usted tiene que dar el PIN si usa tarjeta, pero si usted tiene Apple Pay, digamos, sí, si usted dematerializó la tarjeta, ¿sí?, entonces nada más usted sabe que aquí con la huella activa y entonces no tiene que dar el PIN, pero tiene que haber un mecanismo que le garantice que esa transacción es segura. El PIN es para aportarle seguridad, digamos así, pero usted no quiere digitar el PIN. Bueno, usted podría tener un dispositivo, digamos, sí, electrónico, donde su tarjeta está aquí.
Y cuando usted se autentica en el teléfono, con la huella, con la cara, con cualquiera de estos mecanismos biométricos, entonces usted acerca y ya ahí no tiene que dar el PIN. O sea, hay alternativas, digamos, ¿sí? Pero en general, desde que empezamos había resistencia al inicio, pero no hemos tenido una sola denuncia, digamos, ¿sí? Porque no es solo que le vean el PIN, ¿sí? Primero detectar el PIN a la distancia cuesta, pero después tienen que tener su tarjeta, digamos, ¿sí? Y entonces se tienen que hacer de su tarjeta. Acuérdense que es de doble factor, es lo que yo tengo y lo que yo sé. Yo sé el PIN y lo que yo tengo en la tarjeta. Me tienen que tener, si no tienen los dos elementos, digamos, no podrían, ¿cómo se llama?, hacer un pago a mi nombre. Ahora bien, también con respecto a este tema, hay comercios porque las personas tal vez siguen dudosas de poner el PIN, entonces los mismos comercios hacen las transacciones en varios pagos, exactamente, para no aplicarlo. Sí. ¿Han detectado ustedes esto? Sí, ya eso hasta lo regulamos, lo tenemos regulado. Si un cliente, si a mí me roban la tarjeta y hacen una transacción donde parten las transacciones, el reglamento dice que el comercio es el responsable, porque el comercio se está prestando, digamos, para violentar una seguridad establecida. No sé si me sigue, o sea, sí. si hasta 50,000 pesos es gratis, pero digamos la venta es de 120,000 colones, tuvieron que partir eso en tres pagos, pero eso lo hacen, ¿cómo se llama?, con la venia del comercio. Entonces, en el reglamento ponemos responsabilidades para cada uno de los actores. Entonces, y ya nosotros estamos constantemente preguntando en los supermercados, en tiendas y en comercios, digamos, de alta gama también, cómo es que hacen eso, y cada vez menos. Cuando empezaron partían porque la gente no sabía el PIN, pero ha venido cambiando eso y los comercios han venido tomando conciencia de que ellos tienen una responsabilidad. En el reglamento dice que si las compras, si los pagos se parten de una compra, se hacen en parte para violentar el PIN, el control del PIN, ¿quién es el responsable? Y solo el comercio que se está prestando para semejante cosa. En este caso, entonces, don Carlos, si yo detecto que en mi tarjeta hay varios pagos en un solo comercio y yo no realicé esa compra, entonces el responsable automático viene siendo el comercio. El comercio, sí, nada más pueden poner con nosotros o con su banco, sí, porque está regulado eso. Claro, porque ¿para qué vamos a poner controles si al final de cuentas, clientes, o sea, el comercio total de hacer la venta, entonces está tratando de saltarse un control? Si esa tarjeta no es de esa persona, si no es robada, ¿sí?, entonces se saltaron el control que permitía luchar contra el fraude, digamos, contra el robo. Y entonces, bueno, la verdad es que aquí las responsabilidades, dependiendo los actos, digamos, sí, los ponemos. Tiene responsabilidades el usuario de no entregar su PIN, digamos, de cuidar la tarjeta. El banco tiene responsabilidades de que las tarjetas vengan con PIN, ¿sí? Y el comercio tiene la responsabilidad de usarla correctamente también. Entonces, en el reglamento ponemos responsabilidad para cada uno de los actores que participan en la transacción de pago. Don Carlos, ¿qué proyectos vienen en materia de pago electrónico? ¿Qué se trabaja? ya con el de pago en el transporte público, mira qué ocupaditos estamos. Sí, bueno, lo que estamos haciendo es impulsando fuertemente, como decíamos anteriormente, quizás no nuevos mecanismos de pago, sino es ponerle más seguridades a las infraestructuras de pagos, porque ahora el reto es luchar contra el cibercrimen, ¿sí? Entonces, bueno, la apuesta fuerte es que ojalá todas las entidades financieras, digamos, cuando yo hago una transacción de pago, digamos, sí, que esa transacción vaya muy segura, ojalá autenticar a las personas al ingresar a un sitio web, ¿sí?, con la firma digital, comprometerlo con la firma digital. Acuérdense que la transaccionalidad, los trámites digitales normalmente tienen un componente de pago. Cuando yo pido en el Registro Nacional una constancia, es muy probable que tenga que pagar. Entonces, no solo que hay que, si una institución me pone un sitio web para hacer transacciones, yo tengo que resolver el tema de autenticarme correctamente
comprometerme, o sea, dar el ok, es como antes daba la firma manuscrita, ahora que sea la firma digital y poder pagar electrónicamente. Entonces vea que cuando usted automatiza los trámites, digamos, de una u otra forma está resolviendo también el tema del sistema de pagos. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso y ahí la propuesta, tenemos años de estar desarrollando una infraestructura que se llama Gaudí. No sé si has sentido hablar de Gaudí, que es una infraestructura central. En algún momento podemos sacar un tiempito y hablar de esto. Entonces, bueno, estamos trabajando para tratar de digitalizar los trámites, sobre todo de las entidades públicas, y crear infraestructuras, digamos, para poder hacer trámites en forma digital y que esos trámites también impliquen pagos. Esa sería una. La modernización quizás de Simpemóvil, estamos viendo cosas, digamos, en Simpemóvil que estamos recién pensando, todavía no hemos tirado ningún proyecto. Digamos, Simpemóvil es muy cómodo cuando yo le pago a usted, que la conozco su teléfono, entonces la tengo en favoritos, en contacto, muy fácil, ¿ya? Yo selecciono de favoritos, de contacto, y entonces Simpemóvil me funciona muy bien. Pero cuando yo llego a un lugar, digamos, donde no es alguien que yo tengo en contacto, tengo que digitar el número de teléfono. Eso es un poco engorroso, digamos. A veces no lo digito correctamente y mando un pago a un teléfono equivocado. Entonces, poder quizás a ese número de teléfono asignarle un QR, poder leer QR, digamos, sí, para que sea, para tratar de reducir, para que haya menos fricción a la hora de digitar el número de teléfono y menos errores, digamos así. Entonces estamos viendo, digamos sí, que quizás podría haber un versionamiento de Simpemóvil para mejorar la experiencia de uso. Nada más para decirles que si todo sale bien, este año esperamos hacer alrededor de 700 millones de transacciones de Simpemóvil. El año pasado hicimos 500, un poquito más de 500 millones y este año se espera 700 millones de transacciones. O sea, es una herramienta que se está usando en forma, digamos, enormemente. Ya tenemos como 4.100.000 usuarios de Simpemóvil. Ya es una plataforma prácticamente masificada, digamos, para Costa Rica. Creo que las personas lo valoran el servicio. Y se ha venido también en algunas entidades aumentando el monto de transacción. Wow, eso es muy importante, sí. Nosotros cuando regulamos esto, ¿cómo se llama? Dijimos, esto es un club, no obligamos a nadie, digamos, a entrar a Simpemóvil. Así es, sí, empezamos con 3 bancos y ya ahora hay como 40, digamos, entidades financieras que dan Simpemóvil. Y entonces, pero es así, si usted entra a este club, tiene que respetar estas cosas. Por ejemplo, que sea gratis hasta 100.000 colones, que la transacción sea en tiempo real, digamos, usted quede acreditado inmediatamente, que sea con números de teléfono, varias cositas que hay que... Pero lo pusimos hasta 100.000 pesos obligatorio, pero le dijimos a los bancos, si ustedes quieren elevar ese monto, lo pueden elevar, si quieren cobrar, cobran, o si lo quieren dar gratis, pero es fantástico, ya hay... Creo que el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica ya lo elevaron como hasta 500.000 colones y entonces es fantástico porque ya es un monto muy interesante para hacer pagos por este mecanismo. Bueno, don Carlos, ya el tiempo nos ganó muy rápido, se nos fue esta hora. Mucho tema que hablar con respecto a todo el tema de pagos electrónicos en el país y todavía nos quedaron temas ahí pendientes que será para una próxima. Muchísimas gracias por estar aquí en Asiento. Gracias a usted por preocuparse por estos temas, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, don Carlos. Una hora, ¿sí? Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.